Imagina un domingo cualquiera en el París de 1900. Una familia pasea, come un helado y se dirige a la atracción más popular de la ciudad. Pero no es una montaña rusa, ni una exposición de arte. Han pagado una entrada para ver a otros seres humanos tras las rejas. Los llamaban zoológicos humanos. Durante casi un siglo, millones de personas en Europa y Estados Unidos acudieron en masa para observar a hombres, mujeres y niños traídos de los rincones más remotos del planeta, exhibidos como animales en recintos que simulaban sus aldeas. Hoy en Curienigmas, vamos a destapar uno de los capítulos más oscuros y menos contados de la historia moderna. Una industria millonaria basada en la humillación que no terminó en la Edad Media, sino que llegó a existir hasta bien entrado el siglo XX. ¿Cómo fue esto posible? No fue solo crueldad, fue una estrategia diseñada. A finales del siglo XIX, el colonialismo estaba en su apogeo. Para justificar la invasión de África y Asia, las potencias europeas necesitaban demostrar que esas personas eran inferiores, salvajes o eslabones perdidos. De esta forma, al intentar demostrar que estas personas eran en realidad inferiores a ellos y sin sentimientos, lo que hacían era legitimar sus avances coloniales frente a sus ciudadanos más críticos y reticentes, por entender a partir de un sentimiento de empatía pura que se estaba tratando a seres humanos como si no tuviesen sentimientos algunos. Surgió así el término darwinismo social, impulsado por Herbert Spencer y que, básicamente, sostenía que los pueblos más ricos lo eran gracias a que sus pobladores eran biológicamente superiores a aquellos que habitaban zonas menos desarrolladas. Científicos de renombre de la época visitaban estas exhibiciones para medir cráneos y observar comportamientos, validando ante el público que estas personas estaban más cerca de los primates que de los europeos. El nombre clave aquí es Carl Hagenbeck, quien era un mercader de animales salvajes que decidió que los animales ya no eran suficiente negocio. En 1874, decidió que sería más rentable exhibir samis junto a sus renos. Samis era como se conocía a los pobladores indígenas que habitaban Laponia, una zona de condiciones inhóspitas ubicada en lo que hoy conocemos como Finlandia. Fue un éxito masivo, los pobladores europeos acudían de distintas partes de Europa para apreciar a estos nuevos seres humanos anteriormente desconocidos para ellos. Había nacido una industria. Las condiciones eran inhumanas. No eran actores. Eran personas engañadas con promesas de trabajo o directamente secuestradas. La puesta en escena, se les obligaba a realizar danzas rituales 10 veces al día, incluso si estaban enfermos. Se les prohibía vestir ropa occidental, debían estar semidesnudos incluso en el crudo invierno de Berlín o Chicago para satisfacer la visión exótica del público. Lo más impactante, el público les lanzaba comida, cacahuetes o monedas. En las crónicas de la época se lee como los visitantes se quejaban si los exhibidos no actuaban de forma suficientemente agresiva o salvaje. Muchos morían por enfermedades para las que no tenían defensas, como la viruela o el sarampión, y sus cuerpos, en ocasiones, eran diseccionados por científicos antes de ser enterrados en fosas comunes. Si hay una historia que personifica esta tragedia, es la de Ota Benga. Un hombre del pueblo Mbuti, Congo, que fue comprado a unos traficantes de esclavos por el explorador Samuel Verne. En 1906, Ota Benga fue llevado al zoológico del Bronx, en Nueva York. Pero no como empleado. Fue colocado dentro de la casa de los primates. Compartía jaula con un orangután llamado Don. El cartel de la jaula decía, el eslabón perdido. Dato real, 40.000 personas al día iban a verlo. Le obligaban a cargar al orangután y a disparar flechas para divertir a los niños. Ota Benga intentó defenderse, incluso llegó a amenazar a los guardias con un arma blanca que fabricó, pero la prensa lo retrató simplemente como un animal feroz. Gracias a la protesta de clérigos afroamericanos, fue liberado años después, pero el trauma fue tan profundo que, al darse cuenta de que nunca podría volver a su hogar en el Congo, Ota Benga se quitó la vida en 1916. No piensen que esto era algo que ocurría únicamente y con mayor intensidad en Estados Unidos, sino que ocurría en prácticamente todos los países más desarrollados. Primero, en España en 1887, se exhibieron personas de Filipinas en el Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid.
Incluso la reina María Cristina visitó la exposición. Segundo, en Noruega en 1914, Oslo celebró el centenario de su constitución con una aldea del Congo donde vivían 80 personas. Por último, el país tal vez más destacado de todos, Bélgica. Decimos el más destacado porque la última gran exhibición de seres humanos no fue en el siglo XIX, sino que ocurrió en la Expo de Bruselas de 1958. Es decir, cuando ya había transcurrido más de una década desde el avance del Ejército Rojo para vencer a los nazis y así poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Para que se comprenda aún mejor, en 1958 ya existía la televisión, los ordenadores estaban en pañales y el hombre se preparaba para ir al espacio. Y aún así, en el corazón de Europa, todavía había personas en recintos vallados para el entretenimiento de las masas. ¿Por qué desaparecieron? No fue por un ataque de ética repentino. Fue una mezcla de la llegada del cine, que permitía ver el mundo sin mover a la gente, el inicio de las luchas por los derechos civiles y sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, que hizo que el concepto de pureza racial se volviera demasiado oscuro incluso para los estándares de la época. Aunque, de todas formas, recordemos que aún después del mencionado evento bélico se produjo una exhibición en Bélgica. Esto no es parte del pasado, sino que trasciende a la actualidad. Gran parte del racismo sistémico y los prejuicios que vemos hoy tienen su raíz en estas exhibiciones. Durante 100 años, se educó a generaciones de niños para que vieran a otras etnias no como iguales, sino como curiosidades biológicas. Los zoológicos humanos son una cicatriz en la historia de la humanidad que muchos países prefieren olvidar. No aparecen en la mayoría de los libros de texto, pero las fotos están ahí. Los nombres de las víctimas, como Ota Benga o Saartjie Hartman, la Venus Hottentote, están ahí para recordarnos de lo que somos capaces cuando despojamos a alguien de su dignidad en nombre del entretenimiento o la ciencia. En Curienigmas creemos que para no repetir la historia, primero hay que conocerla, por muy incómoda que sea.